Bueno, muy buenas tardes, estimados hermanos estudiantes. En este video quisiera hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Esto con el objetivo también de poder ya ir realizando lo que es nuestro primer parcial, que va a ser el día jueves, y espero que a partir de estas ideas puedan ustedes ampliar las lecturas y también ampliar las reflexiones que tenemos cada uno de nosotros. Primero, hemos señalado de que para la ciencia sociológica o para la sociología, la ideología constituye uno de los problemas del conocimiento. Eso significa que nosotros tendríamos que producir, tendríamos que construir conocimiento sobre aquello que consideramos que es ideología. Pero para construir el conocimiento sobre la problemática de la ideología, pues mínimamente tenemos que tener unos panoramas generales con respecto a cómo se ha tematizado, a cómo se ha formulado, por ejemplo, los debates sobre la problemática de la ideología. Por eso la asignatura titula Teoría de la Ideología. Eso significa que en un primer momento tenemos que rastrear las vertientes teóricas, los debates, las discusiones sobre la problemática de la ideología. Y en esa línea, lo que hemos venido conversando durante los contactos, las clases por Zoom, son justamente estas temáticas. Hemos tomado como estrategia de explicación, por ejemplo, esta temática a partir de un conjunto de hitos, un conjunto de formulaciones que ha tenido el debate sobre la problemática de la ideología. En un primer momento, hemos dicho de que la ideología ha sido discutido, debatido en el plano estrictamente filosófico. Eso lo hemos llamado como una de las primeras formulaciones de la problemática de la ideología. Es decir, que la ideología ha sido debatida, ha sido discutido en el plano filosófico. Y en este plano hemos visto rápidamente, esto les muestro, que hubieron por lo menos dos grandes corrientes de pensamiento filosófico. Uno tiene que ver con el racionalismo y la otra corriente con el empirismo. El asunto es que ambas corrientes del pensamiento filosófico han buscado, por ejemplo, explicar primero qué es conocer y cómo se conoce. Tanto el racionalismo como el empirismo han buscado explicar, han buscado establecer leyes, principios generales para poder entender qué es conocer y qué es lo que se conoce. Y en ese sentido, para el racionalismo, por ejemplo, una de las formas, una de las fuentes más importantes del conocimiento es la razón. Y para el empirismo, una de las fuentes del conocimiento era la experiencia. Pero la coincidencia de estas dos corrientes es que tanto el racionalismo como el empirismo ha planteado de que conocer es conocer las ideas. Entonces, el objeto de conocimiento, tanto para el racionalismo como para el empirismo, era justamente conocer las ideas. Este fue el gran debate que se ha desarrollado durante un largo periodo de tiempo
para poder establecer principios, leyes generales de lo que es el conocimiento. Entonces, en esta primera formulación, podemos observar de que el debate es sobre la manera de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea. Cómo el ser humano conoce el mundo que le rodea. Esto hemos llamado como una de las primeras formulaciones de lo que es la problemática de la ideología. Repito, en esta primera formulación, la ideología se debate en el plano filosófico. Ese es un aspecto importante que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí un poco estoy jugando con algunos colorcitos, ¿no? Esto lo he puesto con celeste justamente para referir que es una de las primeras formulaciones sobre la cuestión de la ideología. Después hemos visto cómo el debate sobre la problemática de la ideología transita a otro campo, y en este caso sería al campo político. ¿Y cuál es el teórico que nos permite entender esta transición de la ideología o del debate de la ideología al campo político? Es justamente este filósofo francés que es Destutt de Tracy. Destutt de Tracy fue un filósofo, un político y un militar francés, y además un funcionario del Estado, quien ha planteado, por ejemplo, la idea de que la ideología era ciencia de las ideas. Fíjense, Destutt de Tracy ya acuñó, intentó conceptualizar y definir lo que es la ideología. Ideología como ciencia de las ideas, que estudiaría, por ejemplo, el origen de las ideas, las lenguas, los sentidos, leyes que rigen y las manifestaciones, ¿no es cierto?, de un conjunto de ideas. Y que la formación, por ejemplo, de las ideas tenía que ser un aspecto muy importante, porque gracias a la enseñanza de las ideas, los ciudadanos, por ejemplo, podían ser mejores ciudadanos, podían ser ciudadanos que generen las ideas del progreso, etcétera. Entonces, esta sería la otra formulación. En esta segunda formulación, la ideología ya no se mueve únicamente en el campo filosófico, sino la ideología se traslada al campo político. Es decir, la ideología se convierte ya en una estrategia política para poder formar a los ciudadanos con vocación cívica, y por otra parte, la ideología se va convirtiendo como un problema de conocimiento, y por tanto es definido como ciencia de las ideas. Y eso ocurre justamente con Destutt de Tracy. Y esta sería la otra formulación que también hemos hablado bastante. La tercera formulación, que obviamente no es algo muy separado, tiene que ver con que la ideología se clarifica, por ejemplo, en el campo político, pero también en el campo del conocimiento. ¿Y quién es el autor que nos traslada, que nos hace ver, por ejemplo, estas transiciones? Es justamente Karl Mannheim. Karl Mannheim tiene un libro que también tenemos en el grupo de WhatsApp en PDF, y ese libro se titula, por ejemplo, Ideología y Utopía. Y es en este libro donde nos muestra cómo la ideología y cómo la problemática de la ideología va siendo debatido en el campo político, pero también en el campo del conocimiento. Y a partir de esa acuñación, Mannheim nos plantea de que la ideología, desde el punto de vista particular, se entendería como, o tendría como punto de partida el escepticismo.
¿no? La desconfianza respecto a las ideas del adversario o del otro. Es decir, que la ideología desde el punto de vista particular se comprende como la desconfianza que los individuos tenemos frente a las opiniones de otros seres humanos. O la desconfianza, el escepticismo que cada uno de nosotros tenemos frente a aquellos sujetos que consideramos que son adversarios. Así, por ejemplo, si un político se considera como revolucionario, entonces el discurso, el pensamiento de un pensador, de un político liberal, prácticamente va a ser considerado como algo negativo. Eso desde el punto de vista de lo particular. ¿Qué pasa? ¿Cómo se entiende la ideología desde el punto de vista de lo general? Se entiende como condición humana. Es decir, que no existen seres humanos o no hay la vida humana sin ideología. Eso significa que las ideas existen en el momento en que existen o en el momento en que existimos los seres humanos. Es a partir de estas formulaciones, por ejemplo, donde se produce lo que es la separación entre la ciencia y la ideología. Esta separación entre lo que es la ciencia y la ideología es una separación histórica, nos dice Mannheim. ¿Por qué es una separación histórica? Porque justamente esta separación entre lo que es la ciencia y la ideología ha sido producida primero en un momento dado, segundo por los sujetos, es decir, por nosotros. Entonces, no es algo que ya viene dado, sino toda esta separación entre la ciencia y la ideología se hace patente, se hace posible gracias justamente a todos estos debates, a todos estos antecedentes que tenemos para poder entender los debates sobre la problemática de la ideología. Entonces, cuando se habla de la ciencia, por ejemplo, se asocia rápidamente con la razón, con la técnica, con la tecnología, etcétera. Y cuando se habla de las ideologías, por ejemplo, de la ideología, uno rápidamente imagina, lo asocia con creencias, con mitos, con utopías, con costumbres, etcétera. Pero el asunto es que esta separación es una separación convencional. Es una separación que es producto de todos estos debates. Y eso es también lo que vamos a ir comprendiendo cuando hablemos, por ejemplo, de la ideología alemana como falso conciencia. Entonces, en un primer momento, lo que nosotros hemos visto, obviamente con muchos detalles, con algunas estrategias metodológicas, todo eso, es justamente este debate. ¿No? En un primer momento, la ideología, la problemática de la ideología se debate en el plano filosófico, después se transforma, transita hacia el plano político y del conocimiento, y que de esa manera la problemática de la ideología ha venido siendo desarrollada como debate, obviamente, en estas tres formulaciones que lo hemos mostrado. La otra perspectiva, la otra temática que hemos visto tiene que ver con esto, con esta situación. La otra temática que hemos debatido, que hemos visto largamente, es justamente el debate entre el idealismo y el materialismo. Y aquí obviamente lo estamos sintetizando, lo estamos abreviando demasiado porque estamos haciendo el resumen, un pequeño repaso para poder prepararnos para el examen que lo vamos a tener el día jueves. ¿Cómo se inicia, por ejemplo, estos debates entre el idealismo y el materialismo?
Uno de los textos en el cual nos hemos basado es justamente la ideología alemana, escrito en el año 1845 por Karl Marx y Federico Engels. Aunque este libro, por ejemplo, tiene varias ediciones y varias editoriales, y en esta ocasión, por ejemplo, nos hemos basado en un libro, Ideología Alemana, publicado en el año 1845. ¿Qué nos muestra, por ejemplo, en este libro? Karl Marx y Federico Engels nos muestra lo siguiente. Nos muestra cómo el pensamiento filosófico alemán, representado por Hegel, que es un filósofo alemán también, se va convirtiendo, va a ser leído, por ejemplo, como idealista. Entonces, en este libro hay una explicación fundamentada de por qué la filosofía de Hegel es idealismo. ¿Por qué aquello que pensó Hegel puede ser leído, por ejemplo, como idealista? ¿O por qué Hegel es considerado como idealista? Y Marx explica justamente de por qué el sistema filosófico hegeliano es considerado como idealista. Primero, Hegel, en su dialéctica del desarrollo interno, o aquello que conocemos como la dialéctica de hegeliano, es que nos habla, por ejemplo, de tres fases, de tres estadios, por ejemplo, del conocimiento humano. En un primer momento nos habla, y esto hemos explicado también largamente, de la conciencia natural, que prácticamente uno no percibe, no distingue, ¿no es cierto?, las cosas, sino simplemente la captación, la comprensión de la realidad simplemente se hace eh, de manera desorganizada. Pero hay otro segundo nivel de entendimiento, que Hegel lo llama nivel de entendimiento. En esta etapa, el conocimiento se organiza a partir de los supuestos, es decir, a partir de entender lo que es lo bueno, lo malo, lo negro, no, lo blanco, etc. Y hay un tercer momento en esta dialéctica del desarrollo interno que Hegel lo llama la razón. La razón sería el estadio superior del conocimiento del ser humano. La razón sería, por ejemplo, la cúspide en el que el ser humano tiene la capacidad de fundamentar, de argumentar y de explicar, por ejemplo, todo este desarrollo interno del conocimiento. Y además Hegel plantea de que la razón sería una de las condiciones fundamentales para la ciencia. Lo cierto es que en la pregunta de qué es la realidad y cómo se conoce la realidad, Hegel plantea de que hay una realidad, obviamente hay una realidad. ¿Y cuál es esa realidad para Hegel? Esa realidad justamente es la razón. Entonces, para Hegel, la única realidad existente, real, sería la razón. Y desciende la razón, ¿no es cierto? Desciende lo que es la realidad. Es decir, para Hegel, la realidad estaría hecha por las ideas. La realidad estaría moldeado y modulado, por ejemplo, por la razón. Porque además esta realidad tiene un orden, tiene una estructura. Y ese orden es lógico y racional. Es decir, que se puede explicar, que puede ser tematizado, que puede ser sintetizado y que puede ser explicado lógicamente. Entonces, a este razonamiento es lo que Karl Marx lo considera como idealismo. Este sería el razonamiento idealista. ¿Y por qué se considera como razonamiento idealista? ¿Por qué idealismo? Porque justamente en este esquema de pensamiento se piensa de que
la realidad estaría hecha por las ideas. Si piensa de que la única realidad existente sería la razón. Y esto es lo que le sirve a Karl Marx para desarrollar la crítica a la filosofía hegeliana. Entonces, esta es la base sobre el cual Karl Marx organiza la crítica a la dialéctica del hegeliano. Y la crítica al idealismo hegeliano se lo hace a partir de lo que es el materialismo. ¿Y quién es el gran representante del materialismo en este esquema de explicación y de lecturas? Es justamente Karl Marx. A Karl Marx es un teórico muy interesante, un alemán, nacido en el año 1818, pero es este teórico quien ha fundado, por ejemplo, quien ha argumentado la estructura del conocimiento que se conoce como el materialismo histórico. ¿Y qué dice Karl Marx o qué dice el materialismo histórico? Primero, el materialismo histórico se monta, se estructura sobre la base de la dialéctica de Hegel, es decir, sobre esta base. Esta va a ser la base fundamental para la organización del materialismo histórico. Y uno de los aspectos que critica el materialismo histórico tiene que ver justamente a las formas de interpretación de la realidad. Una crítica dura, sistemática que Karl Marx realiza a partir del corpus teórico del materialismo histórico es justamente de qué manera se interpretan las realidades. ¿Cuáles son las formas de interpretar la realidad? En Hegel, una de las formas de interpretar la realidad justamente era desde lo que es la razón. Pensar que la razón sería la única realidad. Entonces, Karl Marx lo que hace es criticar justamente a esa manera de razonamiento, a esa forma de interpretación de la realidad. Entonces, Karl Marx, a partir de esto, también se plantea, se formula cómo conocer la realidad. Entonces, en el materialismo histórico, la manera de conocer la realidad es partiendo, por ejemplo, de las premisas reales que tiene la vida humana. Y según Marx, las premisas reales de la humanidad serían tres aspectos fundamentales. Primero, existencia real de los seres vivientes. O sea, Marx plantea, el materialismo histórico plantea de que en el mundo existen seres humanos reales, vivientes, que son palpables, que son posibles de sentir sensorialmente. Y no como en Hegel se pensaba de que todo está en la razón. Pero en el Marx, prácticamente lo que hay que constatar es que existen en el mundo seres humanos vivientes, existentes y organizados corpóreamente. Esa es una premisa real. Entonces, para entender la realidad, lo primero que tienes que entender es justamente esa realidad. Una de las primeras premisas. La segunda premisa real es que todas las sociedades, dice Marx, están atravesadas por la división del trabajo. Entonces, esta premisa real, que es la división del trabajo, también es una realidad existente, es una realidad que está vigente, es una realidad que existe en el mundo. Y en consecuencia, lo que hay que entender es esa existencia de la división del trabajo. ¿Y cuál es la otra premisa que trabaja, por ejemplo, que plantea el materialismo histórico en el libro La ideología alemana? La tercera premisa sería formas de propiedad de la tierra. Hay un conjunto de formas de propiedad de la tierra que existe en la humanidad. El asunto es que, según Karl Marx,
Son estas premisas reales quienes condicionan, por ejemplo, la conciencia del ser humano. O sea, Marx está planteando, el materialismo histórico está pensando de que quien determina, quien influye en la conciencia del ser humano, quien influye en la conciencia, en las ideas y en las creencias del ser humano justamente son estas premisas reales. Y no como en Hegel, lo que es la razón. En Hegel lo que determina la conciencia del ser humano es justamente la razón, las ideas, etc. Entonces, a partir de todas estas argumentaciones, Karl Marx plantea entonces, propone entender la ideología como falsa conciencia. Para Karl Marx, la ideología sería entonces la falsa conciencia. ¿Por qué falsa conciencia? Porque para Marx el idealismo de Hegel es considerado como ideología. ¿Por qué ideología? Porque no interpreta la realidad tal como es. Este esquema de interpretación que propone Hegel no sirve para comprender, para entender la realidad, las premisas que existen en la realidad real. Entonces, por eso Karl Marx señala, sostiene de que la ideología sería la falsa conciencia. Entonces, si es que nos preguntamos en el examen, ¿por qué para Karl Marx o por qué para el materialismo histórico la ideología es considerado como falsa conciencia? La respuesta tendría que ser justamente por las siguientes razones. Porque la ideología sería, por ejemplo, aquello que proporciona una visión distorsionada y distorsionante de la realidad. Entonces, Marx plantea de que como el pensamiento y el idealismo, como no parte de la realidad, sino más bien parte de la razón de las ideas del pensamiento, entonces eso no permite comprender la realidad. Esa es una visión distorsionada y distorsionante de la realidad. Por eso es falsa conciencia. Y además es el reflejo de lo invertido. Para Hegel, por ejemplo, hay una inversión. Para Hegel, la manera de interpretar la realidad es invertido. Para Marx, la manera de interpretar la realidad es partiendo primero de las premisas reales que existen en la realidad. Y además, para Karl Marx, la ideología es falsa conciencia porque es desconocimiento, es encubridor de las condiciones históricas. O sea, porque Marx plantea de que el idealismo alemán de Hegel no interpreta, no toma en cuenta en qué momento, en qué condiciones históricas, por qué hay división social del trabajo, por qué hay formas de propiedad de la tierra, etcétera. Entonces, por eso es que el idealismo alemán de Hegel es considerado por Marx como desconocimiento e encubrimiento de las condiciones históricas. Legitimadora del polo dominante. Estas ideas de Hegel sirven para legitimar el polo dominante. Eso es lo que manifiesta Karl Marx. Y además permite naturalizar una estructura. Es el velo que cubre a los seres humanos a ver la realidad. Es decir, bajo el esquema de Hegel, no estaríamos observando, no estaríamos interpretando, no estaríamos viendo la realidad tal cual es. Porque previamente ya tendríamos una especie de velo que no nos permite captar las condiciones históricas, la realidad real en el que estamos atravesados. Entonces, en términos generales y resumidas, este es el esquema, este es el otro debate. En esto consiste el debate entre lo que es el idealismo
y lo que es el materialismo histórico. Entonces, eso es lo que también hemos conversado en otra de las sesiones que hemos tenido por Zoom. El otro componente, y con esto ya termino, tiene que ver con la función de las ideologías. ¿Cuál es la función de las ideologías? ¿Qué función cumplen las ideologías? ¿De qué nos sirven las ideologías? ¿Cómo los seres humanos usamos las ideologías? ¿Es posible captar la ideología? ¿Es posible pensar, por ejemplo, que un grupo social, que un grupo de sujetos son grupos ideológicos? Entonces, un poco para hablar de la función de las ideologías, nos hemos basado en un libro que es de Max Horkheimer, que también es un alemán, y que tiene este título, La función de las ideologías. Entonces, un poco nos hemos basado en este libro para un poco esquematizar lo que sería la función de las ideologías. Entonces, ahí hemos visto que las ideologías al menos tienen tres funciones específicas. Y aquí lo manejamos nuevamente con colorcitos. Una de las funciones de las ideologías sería justamente la formación de la subjetividad humana. Es decir, la subjetividad entendida como algo que es interno a nosotros, como algo que a partir de esa internalización planteamos nosotros que estos son mis ideas, que esto es lo que yo pienso, estos son mis proposiciones, etcétera. Entonces las ideologías van formando lo que es la subjetividad humana en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, político, social, económico, religioso, etcétera. La otra función de las ideologías tiene que ver también con pensar en la probabilidad de contingencia. Eso significa que las ideologías también cumplen funciones para poder, que permiten a los individuos, a los sujetos, la interpelación de ciertas estructuras del orden social, del orden político, etcétera. Es decir, que gracias a las ideologías nosotros podemos interpelar, que gracias a las ideologías podemos cuestionar, por ejemplo, podemos poner en duda ciertas lógicas de dominación, ciertas estructuras del poder, etcétera. Entonces, pensar en la posibilidad de contingencia tiene que ver en pensar cómo a partir de las ideologías podemos nosotros los sujetos generar contradicciones, cambios, tensiones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las funciones de la ideología. La otra función tiene que ver a partir de la formación de la subjetividad y a partir de la probabilidad de contingencia, es que las ideologías también tienen mucho que ver con la formación de la personalidad. Las ideologías, nos dice Horkheimer, lo que hacen es, por una parte, cualificar. Se produce una especie de cualificación. Es decir, que los sujetos, para reproducir una idea, una creencia, un pensamiento, lo que hacen es cualificarse. Es decir, se preparan, se forman, y de ese modo se convierten en una especie de repetidores de ciertas ideas y creencias y pensamientos. Entonces, por una parte, las ideologías cualifican, pero también someten. O sea, no solamente la sumisión es de manera corporal, sino también existe entonces la sumisión intelectual, la sumisión, por ejemplo, cognitiva, la sumisión de lo que es la conducta de los seres humanos. Entonces, a partir de la cualificación y sometimiento, existe lo que es la reproducción de las sociedades. Y esto obviamente opera a través de las ideas, de la razón, etcétera. Entonces, esta es la otra temática que hemos conversado a lo largo de las clases que hemos entablado. El otro aspecto que simplemente les menciono rápido
tiene que ver con la perspectiva multidisciplinaria para el estudio de la ideología. Si bien hemos visto las primeras formulaciones del debate sobre la ideología, hemos visto el debate entre el idealismo y el materialismo, hemos visto a grandes rasgos, por ejemplo, las funciones de las ideologías, y ahora la perspectiva multidisciplinaria para el estudio de la ideología. ¿Y quién nos plantea esta idea, esta propuesta? Es justamente Van Dijck, que es un lingüista, un sociólogo, un teórico muy importante en el discurso y en la ideología. Van Dijck nos plantea, nos dice lo siguiente. Van Dijck nos diría de que estamos perdiendo tiempo en poder querer descifrar, en poder querer entender los debates entre el idealismo y el materialismo. Lo que hay que hacer es lo siguiente, nos dice Van Dijck. Hay que estudiar la ideología desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista cognitivo, que significa pensar la ideología como sistemas de creencias, porque dice que la ideología, desde el punto de vista cognitivo, sería cosas de la mente. Y es fundamental, nos dice la segunda perspectiva, estudiar la ideología desde la perspectiva social, que decíamos que esta sería nuestro objeto de estudio. Y la tercera dimensión tiene que ver con estudiar la ideología desde el punto de vista del discurso. Entonces, estos 3 elementos serían fundamentales para poder comprender lo que es la ideología realmente. Desde el punto de vista de lo cognitivo, desde el punto de vista de lo social y desde el punto de vista de lo discursivo. Entonces, si la pregunta del examen va a decir en qué consiste la propuesta de Van Dijck sobre la problemática de la ideología, explique cada una de estas propuestas, ustedes lo que tendrían que hacer es desarrollar cada una de estas propuestas que hemos visto detalladamente en las clases. Entonces, esto es lo que hemos venido conversando hasta el momento y sobre esta base formularemos las preguntas para el examen del día jueves. Con esto espero que podamos, esperemos que hayamos clarificado algo y rogarles también que lean, vuelvan a leer las lecturas que hemos adjuntado. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.